estos gráficos. Empezamos la jornada mirando por un lado el sentimiento del fabricante, ese IHS, esos productos manufactureros, ese PMI en Estados Unidos, que caía hasta el ámbito de los 50 desde el 55 esperado. Ojo, porque este sentimiento de las fábricas norteamericanas es potente. Ven en el movimiento de Omicron y sobre todo en los cuellos de botella, aunque parecía que ya estaba un poco superado, un movimiento de descenso muy importante en la confianza. Lo conocíamos al inicio de la jornada en Estados Unidos y marcaba un poco más la caída en el mercado americano cuando se conocía que las fábricas seguían con el cuello de botella y que el sentimiento del empresario era peor que el del mes anterior y sobre todo peor de lo que estaba esperando el mercado. A partir de ahí, fíjense en este otro gráfico que conocíamos ayer durante la jornada. Se veía qué estaba pasando con la inflación. Aquí tenemos la duda de si la inflación es un problema de Estados Unidos o la inflación es un problema a nivel mundial. Es decir, si nosotros vamos a ir a la compra el mes que viene y los plátanos más caros, las naranjas más caras, las mandarinas más caras, etcétera, etcétera. Si eso no es así, lo que hemos vivido es un problema de shock energético durante este año por culpa de la vuelta a la actividad. Pero, asterisco, ¿de dónde viene el gas? ¿Qué puede hacer que se dispare todavía más el gas? De Rusia. Por lo que a partir de ahí lo que están mirando los empresarios y lo que están mirando a nivel internacional es qué pasa. Y aquí ven en la línea amarilla es Estados Unidos con ese core de inflación en el 4,93%, tienen en la línea azul a los países de la OCDE en el 3,84%, tienen a los países del G7 en el 3,55% y en la línea verde, que somos nosotros, la zona euro ampliada, 19 países, en el 2,61%. ¿Qué es lo que ayer se estaba comentando en Estados Unidos? Ojo, porque el problema de la inflación puede ir mucho más allá de las fronteras norteamericanas y que el crecimiento de la inflación, aquí no hay corrección, aquí no hay corrección, aquí no parece que haya corrección, puede continuar, como decía el Bundesbank, en el primer trimestre del año y eso sí, poner en problema a gran parte de la economía. Tenemos gran parte de la ensalada de lo que se tenía cuando el mercado estaba cayendo en Estados Unidos más de un 2% y a partir de ahí pasa esto. Fíjense. Vamos a ver en este siguiente gráfico cómo el mercado toca un suelo, hace lo que se está comentando esta mañana, que es una imagen de martillo, que aquí no la podemos ver porque no es un gráfico de velas, pero marca aquí un martillo muy claro, tocando fondo, cuando todo el mundo además esperaba que se hubieran liberado suficientes garantías como que para aquí, sobre las 12:30 horario americano, cayera todavía más el S&P y cayera todavía el Nasdaq, lo que se produce es un rebote del 4%. Fíjense el movimiento, esto es un gráfico de ayer. Movimiento bajista importante, martillo desde máximos de inicios de año, caída de más de un 10% y a partir de ahí la subida. Aquí hizo dinero muchísima gente. La magia de la bolsa. Fíjense en este otro gráfico, lo vamos a ver un poquito más grande, lo que sucedió ayer. ¿Ven el movimiento de bajada? Con todos los índices, poco pixelado. Y a partir de ahí, toca fondo y fíjense el subidón. Entonces la duda hoy es, ¿esto tiene continuidad hacia arriba? Porque los futuros norteamericanos están en negativo. O simplemente esto fue el negocio de ayer. Y la tendencia es bajista. Son las dudas que tenemos esta mañana y que tenemos que comentar, por ejemplo, con Juan Ignacio Crespo en breve sobre las 8:15.